Hablemos sobre música y piano. Se considera música al arte de combinar los sonidos, ya sea de la voz humana o de instrumentos, para producir placer, evocar recuerdos y provocar nuestras emociones, desde conmover la sensibilidad hasta causar disgusto. Pero la música también tiene un fuerte componente social, ya que sirve como vehículo para comunicar creencias, valores y formas de comportamientos. El contacto con las músicas de diferentes épocas, estilos y tradiciones nos pone en contacto con la diversidad cultural y favorece el sentimiento de pertenencia común a la sociedad en que vivimos y el sentimiento de ciudadanía global acorde con la identidad local. De ahí la importancia de generar música con identidad nacional que rescate nuestro folclore, ritmos e historias y nos identifique como costarricenses. Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña el máster Marvin Camacho Villegas, profesor e investigador de la Escuela de Estudios Generales y sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, compositor y pianista. Marvin, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco muchísimo que haya hecho ese tiempito de su agenda para estar con nosotros y hablar de composición, hablar de música, hablar de piano. Bueno, no, gracias a usted más bien por la invitación a Conciencia y me siento pues muy honrado de estar acá y feliz de compartir. Muchísimas gracias, Marvin. Usted es uno de los compositores costarricenses más reconocidos y más ejecutados de Costa Rica al día de hoy, Marvin. Sus obras han trascendido fronteras, es decir, su música ha sido interpretada en muchos países. ¿A qué atribuye usted tanto éxito en su composición? Bueno, fíjese que yo no podría dar como una respuesta exacta a esa pregunta, pero sí podría decir que ha habido mucho trabajo detrás del montaje o la formación de Marvin Camacho. Ha habido mucho trabajo a nivel desde el colegio, desde el Castella, que fue mi formador, hasta la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, en la cual me formé como compositor. Y yo creo en algo importante que le digo a los estudiantes de composición: hay que ser honestos, la honestidad en la obra, honestos en el lenguaje, honestos en las propuestas y no tomar poses, que creo que el siglo XX y XXI... ¿Qué significa, perdón, Marvin, no ser honesto en la composición? No ser honesto es comenzar a jugar con poses que a veces la contemporaneidad nos pone, nos dicta, y la gente empieza a crear a partir de esos modelos porque hay que hacerlo según lo que demanda, ¿no? Yo siempre digo, no, lo que demanda es lo que usted siente, es lo que usted percibe. Entonces, por ejemplo, uno de los conceptos del siglo XX fue la tonalidad, romper con la tonalidad. Y mucha de la música comenzó a jugar dentro de esos esquemas. Yo lo hice igual, pero me sentía cómodo ahí. Hubo un momento en que volví a la tonalidad, que es un concepto tradicional, y mi música volvió otra vez a tomar conceptos tonales. Por ejemplo, el año pasado estrené en Madrid y en Granada, en el Festival Internacional de Granada, estrené las canciones populares costarricenses, de inspiración popular costarricense, y me pasó algo muy bonito. Yo estaba en Motril, en el Teatro Motril, por ejemplo, y en la tercera canción, que era un bolero, porque obviamente era de inspiración costarricense, cuando terminó el bolero, seguían todavía varias canciones, una señora gritó desde un palco. Gritó, se puso de pie y dijo, ¡ole! Y la gente empezó a aplaudir. Entonces, yo digo, es muy interesante porque significa que la obra musical de alguna forma llega, cuando usted es honesto, tiene un mensaje que dar, la gente lo puede percibir, no igual que usted, pero lo percibe. Usted amanece un X día con una X inspiración, Marvin, y esa inspiración lo lleva a que ese día se tiene que sentar y componer una obra. Coméntenos ese quehacer suyo sí. allá en esa hermosa propiedad en Turrialba. Fíjese que yo creo lo que Stravinsky decía, y lo practico. O sea, Igor Stravinsky, gran compositor del siglo XX, ¿verdad?, y quien reforma la música en el siglo XX, decía que el compositor es un artesano. ¿En qué sentido? En que trabaja todos los días, trabaja. Pero además Stravinsky agregaba, trabaja con un buen basurero a la par, para tirar todo lo que nos sirve. Y yo sigo mucho la línea del maestro Stravinsky en el sentido que trabajo todos los días, proyectos, encargos, obras que yo tengo por inspiración propia, como usted lo está diciendo, pero el compositor tampoco se puede sentar a esperar que una musa venga y le diga que no. El compositor es un trabajador más, trabaja, construye todos los días y de ahí va saliendo esa dinámica. Bueno, y aquí quiero preguntarle, ¿cómo se relaciona o cómo relaciona usted la docencia, la investigación con la composición?
Pues todas articulan, todas están muy articuladas. La docencia, por un lado, pues es ese manejo que tenemos con nuestros estudiantes, nuestras personas estudiantes con las que nosotros trabajamos a diario, y hacer una clase es un acto de creatividad. Si la clase se pretende que sea interesante, ¿no? Tiene que ser creativa, tiene que ser una clase que llame, que jale. Entonces ahí entra la composición, el espíritu de cómo crear. Muchos de los ejercicios que yo hago, por ejemplo, en lenguaje musical para mis estudiantes de Turrialba, en la sede, son ejercicios no de un método, yo los creo a partir de la metodología que ya conozco. Uso el método, claro, pero también trabajo los propios. Y los pongo a crear incluso ejercicios para que ellos entren a la dinámica, eso es creatividad. Y a la vez investigación, porque el hecho de crearlos tiene que ver con saber sobre métodos y sobre técnicas. O sea, los tres articulan perfectamente. Interesante. Usted fue designado como académico correspondiente por Costa Rica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con sede en Madrid, España. ¿Qué representa, Marvin, ser académico correspondiente por Costa Rica en esta Real Academia? Bueno, yo diría que primero que nada es un gran honor ser académico en este momento de la Academia de Bellas Artes, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la más antigua de Europa tal vez, y representa un reconocimiento, diría yo, no a Marvin Camacho, sino un reconocimiento a la cultura costarricense, a la cultura musical costarricense. Esta es una relación que empezó hace muchísimos años. La verdad que yo con la academia tengo que ver hace ya mucho rato. Cuando yo estrené mi primera sinfonía, fue una sinfonía que le dediqué a Francisco de Goya y Lucientes, pintor madrileño. Yo admiro la obra plástica. No dibujo ni una línea, porque no me sale ni una línea. Pero como no lo hago, pues admiro la obra plástica y trato pues, de tener mis propias obras, comprar algunas, ¿no? Y la obra de Goya a Marvin Camacho lo ha impactado siempre. Aquellos cuadros oscuros de la guerra, aquellos cuadros incluso burlescos de lo que representa la realeza. Entonces yo estreno a mis 40 años la primera sinfonía en el circuito de San Antón, eso es cerca del Museo del Prado. Entonces en una basílica estreno esta sinfonía y lo cuento porque ahí conozco a un musicólogo muy importante que es el maestro Ismael Fernández de la Cuesta. Ismael Fernández de la Cuesta en ese momento era el vicepresidente de la Real Academia. Y a partir de este momento empieza a enlajarse conmigo fuertemente, empiezan invitaciones constantes a Madrid a que yo estrene, a que haga charlas, a que haga conferencias. Y todo este proceso lleva a este año, a principios del año, a la propuesta de designarme como académico correspondiente ante la Real Academia. Sin embargo, fue un proceso que inició hace un año. Eso lleva todo consultas, una votación, en fin, pasa por un proceso hasta que ya llega la ¿Usted fue propuesto? ¿Usted se postuló? No, en la academia uno no se postula, es propuesto. Es propuesto es postulado. Por un colega. En este caso son 3 colegas. Son 3 colegas. Sí, entonces el doctor Ismael Fernández de la Cuesta, ¿verdad? Que es uno de los musicólogos más connotados de España y asesor de la Sorbona de París. Luego está la doctora Begoña Lolo, que es también musicóloga, fue la directora de la Universidad Autónoma, el doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, fue la otra proponente, y el maestro Garzón, un arquitecto. O sea, todos estos maestros se unen para hacer la propuesta ante la academia, lo cual no significa que usted esté electo, o sea, simplemente hacen la propuesta. Ellos tienen que deliberar y demás. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Marvin Camacho Villegas es uno de los compositores costarricenses más reconocidos y ejecutados del país. Sus obras han trascendido las fronteras y han resonado en países de nuestro continente, Europa y Asia. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Marvin Camacho Villegas, profesor e investigador de la Escuela de Estudios Generales, sede Rodrigo Facio, y también de la sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica, ya en Turrialba, compositor y pianista. Marvin, usted fue profesor fundador de la etapa básica de la sede del Atlántico en Turrialba. Coméntenos, remontémonos a ese entonces y coméntenos cómo surge, qué es etapa básica, por qué es tan importante la etapa básica en la Universidad de Costa Rica. Pues fíjese que yo inicié hace 38 años en la Universidad de Costa Rica como docente. Y en algún momento, hace 35 años, el maestro Jorge Luis Acevedo Vargas, gran musicólogo nuestro, etnomusicólogo sobre todo,
me invita a que sea parte de un proyecto en Turrialba. Me dice, vamos a abrir una etapa básica, pero va a haber un maestro de la zona y necesitamos un maestro fundador por la Rodrigo Facio allá, o sea, por la Universidad de Costa Rica. Yo llegué allá, a la fundación, efectivamente, de la etapa básica hace ya 35 años. Estamos celebrando por lo alto este año los 35 años. ¿Qué representa, qué impacto tiene la etapa básica y por ende la Universidad de Costa Rica? Es un impacto que en este momento lo podemos medir con números. Es un impacto donde en este momento tenemos estudiantes que fueron nuestros, que ahora son profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, músicos profesionales. Sí, una Julia Calvin que en Nueva York está produciendo su tercer disco, la acabamos de tener en Costa Rica, grabó para el documental de los 35 años. Un maestro como el joven maestro ahorita, William Hernández, que está en el Teatro de Florencia en Italia, canta en Roma, canta en Florencia, canta en Portugal, también producto de la etapa básica de Turrialba, venía desde Pejivalle a estudiar a Turrialba. La doctora Susan Campos, que es nuestra directora del Archivo Histórico Musical. Musicóloga con su doctorado allá en la Autónoma de Madrid, efectivamente. La hemos tenido en conciencia. Claro, y la doctora Susan Campos es producto neto de la etapa básica de musical, una mía en piano. Entonces vamos a encontrar que la etapa básica llena no solamente un nicho fundamental en la creación musical, sino en el humanismo de la relación de la Universidad de Costa Rica con una zona rural. O sea que la Universidad de Costa Rica no se queda en la capital, no se queda aquí en el valle, sino que corre hacia otros lugares, y Turrialba es uno de ellos. En Turrialba en este momento tenemos una cantidad de estudiantes, Juan Pablo, se me olvidó el apellido de chiquillo, bueno, un estudiante nuestro, todavía nuestro, que acaba de tocar en Berlín, invitado porque ganó un concurso en Alemania. O sea, quiere decir que toda esta gente es producto de la Universidad de Costa Rica, de la etapa básica de música, la sede del Atlántico, y entonces, claro, hoy, 35 años después, cuando yo me pongo a ver el edificio, ahorita estoy con un maestro de México aquí en Costa Rica, el maestro Rafael Machado, fundador del Festival Internacional de Aguascalientes. Y ayer me decía, ¿qué siente usted cuando ahora ve todo este edificio lleno de gente tocando violín, cantando, haciendo piano? Y yo le decía, es un sueño hecho realidad, yo no me lo creo. O sea, yo luego digo cómo han pasado 35 años y cómo la Universidad de Costa Rica logra permear a una comunidad más allá de lo elemental. Enfatizar que son estudiantes de primaria o secundaria o son preuniversitarios. Exactamente. Claro, son preuniversitarios porque ellos están siendo preparados para carreras universitarias. Exacto. De hecho, allá contamos también con la carrera de música, de educación musical, que nace como consecuencia de la etapa básica de música. Exacto. Recientemente, Marvin, se estrenó en Hamburgo, Alemania, su obra Amanecer y Dualidades, una obra comisionada por el dúo Lux Nova para guitarra y acordeón. ¿Por qué Amanecer y Dualidades? Fíjese que algo que le quiero preguntar, sí. ¿Cómo surgen esos títulos de las obras? Sí, los títulos son curiosos, porque en realidad a veces surgen porque sentís algo en relación con la obra, pero muchas veces surge, de ahí Bach ponía estudio 1, estudio suite 1, suite 2, era más fácil que buscar el título. Exactamente, lo menos creativo posible. Pero estamos viviendo otro momento histórico, y claro, la música tiene muchas veces que dar una pista. ¿Y por qué en este caso, Amanecer y Dualidades? Cuando Lux Nova me contacta para comisionarme esta obra y decirme que la quieren incluir en el Festival Diálogo de Hamburgo por Latinoamérica, ellos me dicen, Marvin, tiene que ser con sonidos de la ciudad. Entonces, todo el concierto, el concepto es la ciudad, el ruido de la ciudad. Entonces yo les dije, ustedes saben que yo no vivo en una ciudad. Ustedes saben que yo realmente vivo como en una montaña y algunos días me desplazo a la ciudad porque tengo que trabajar también en la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Y entonces ellos dicen, pero eso es lo que queremos de vos, esa dualidad. De alguna forma ellos ponen el título, ¿no? Porque me dicen, ese juego entre que estás en la montaña, ¿qué oís ahí? ¿Cuáles son los sonidos que Marvin Camacho percibe ahí? ¿Y cuáles son los sonidos que percibe también en la ciudad? Entonces, Amanecer es porque el primer movimiento, son 3 movimientos, 3 partes de la obra, empieza con el amanecer en Turrialba. Entonces, una parte más sugestiva, de elementos que se van acumulando, y dualidad porque ese es el concepto del sonido de la ciudad y del sonido de la montaña. Marvin, ¿cuánto duró usted componiendo esta obra? Esta obra anduvo por 6 meses aproximadamente 6 meses de trabajo, sí. Fue comisionada el año pasado y recién se acaba de estrenar hace escasos 10 días se estrenó en Hamburgo. Recientemente estuve yo en el Teatro Nacional escuchando diferentes orquestas y pensaba yo, ustedes escriben la partitura para piano y a partir de ahí las otras
para los otros instrumentos. ¿Cómo funciona esa parte? Coméntenos, Marvin. Sí, eso es una pregunta que me hace mucho cómo se orquesta. Incluso la gente joven me dice a veces, ¿y usted sabe tocar todos los instrumentos de la orquesta? Y yo no sé tocar todos los instrumentos. No, hay un manejo muy técnico y teórico de los instrumentales. Y uno de los principios de creación es tener la partitura para piano y a partir de eso orquestar, lo que llamamos orquestación. Y la otra es abrir partitura y escribir directamente sobre la partitura. ¿Cuál es la otra, perdón? Sin el piano. Usted abre la partitura y ya sabe que tiene flautas, oboes, clarinetes, tantas cuerdas, trompetas, en fin, todo. Eso lo hace un compositor. Claro. Y ya cuando usted abre la partitura, empieza. Yo me quedo frente al papel en blanco, a veces tengo una melodía y digo, ok, esto es la trompeta. Esto es el oboe. Aquí va el oboe. Lo estoy escuchando, ahí va el oboe. Qué extraordinario. Entonces escribir ahí el oboe y él mismo me va sugiriendo quién le va a responder o cómo se va bailando la obra. Entonces muchas veces lo hago directamente sobre la partitura, no lo hago directamente con el piano. Qué maravilla. Con razón dura 6 meses. Sí. Hay una razón lógica. ¿Cómo estuvo ese estreno en Alemania? Coméntenos. Bueno, Lux Nova me cuenta que estuvo muy curioso porque la obra mía fue la única obra que no tenía que ver con ruidos fuertes, sino era el equilibrio, ¿verdad? Hablando con Lydia Smith y con los compañeros de Lux Nova, ellos me decían, Marvin, vieras cómo gustó la obra. Y luego Nicolás Haumann me escribe. Nicolás Haumann es el actual productor de ellos y el que maneja el Festival de Hamburgo, toda la logística, porque me habían pedido que escribiera un poema. Yo escribo poesía, entonces me dijeron, Marvin, escribe un poema que me lo tradujo Altea Garrido en Berlín, una bailarina nuestra que vive en Berlín, lo tradujo al alemán. Y entonces el poema fue parte de ese ensamble entre poesía y música, ¿verdad? Y hicieron como un performance con la obra. Entonces estaba muy contento, dice que les ha gustado muchísimo. Van a venir a Costa Rica posiblemente en octubre y tendremos el chance de escucharla en Costa Rica. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a hacer una segunda pausa, ya regresamos. La música ayuda a la concentración, favorece la memoria y reduce los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés y la ansiedad. Estamos conversando con Marvin Camacho Villegas, compositor, pianista, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Marvin, ¿qué proyectos vienen para el 2023? Bueno, proyectos ya hay uno a la vuelta de la esquina. Para este fin de semana tenemos justamente el estreno de mi obra Nocturno y Epifanía, que es para violín y orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Heredia bajo el director titular, el maestro Eddie Mora, y el maestro mexicano Rafael Machado, uno de los grandes violinistas mexicanos. Es una obra que pues, escribí, Heredia me lo pidió el año pasado, la Sinfónica, la escribí y se estrena ya pronto, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Esa fue una obra así de más duración. Sí, esa fue una obra que yo creo que me eché unos 8 o 9 meses tratando de sacarla. ¿Y cuántas horas de trabajo diario, Marvin? Es que yo soy muy curioso en eso. Yo trabajo mucho de noche, pero yo lo puedo medir fácilmente, porque yo por lo general hago pues mi dinámica diaria y ya yo empiezo a escribir de las 10 de la noche en adelante, por lo general. ¿Y usted me podría decir cuántas horas duró en esa composición, más o menos? Ahora no sabría... No me lo tiene que decir ahora, pero usted tiene ese registro. Sí, yo digamos hago como 4 horas, las 2 de la mañana es como mi hora de acostarme, porque yo me levanto a las 7, 8 de la mañana, entonces 2 de la mañana siempre, yo trabajo de 10 o de 9 de la noche a 2, 1 y media. El momento de más inspiración es cuando yo trabajo, para componer. Extrañamente escribo de día orquesto, pero no compongo. Es un proyecto, claro, ese es uno. Luego se viene la sinfonía número 4, mi sinfonía número 4 para orquesta, coros y solistas. Esta obra se estrena en el Teatro Nacional el 7 de julio. Es una obra, digamos, grande, es una obra de 4 movimientos, 4 grandes segmentos orquestales, basado en textos y poemas de una maestra nuestra que ya se pensionó, la doctora María Pérez Iglesias, en su libro Las Hojas. Tomé ese libro y de ese libro tomé los textos que el coro canta. Entonces, la sinfonía se llama Sinfonía número 4 de Las Hojas. Fue vicerrectora de Acción Social. Vicerrectora de Acción Social, efectivamente. Claro, muy reconocida universitaria. Y una escritora, ¿verdad?, constante como literata, además importantísima. Extraordinario. Marvin, a principios de este año, el 23, se anunció desde Colima, México, su designación como Premio Zenobio Saldívar de Prensa América Internacional en el campo de la docencia y la composición musical. ¿Qué representa dicho premio en su carrera profesional, Marvin?
Bueno, pues igual yo lo veo como pues un reconocimiento a la educación más que a Marvin Camacho y al desarrollo creativo de un país. Este premio se entrega por Latinoamérica a diferentes, Prensa América Internacional se reúne. Ya hace más de un año a mí se me habló, me llamó el director, el doctor Roberto González, y él me pidió que si estaba de acuerdo en que iban a proponer mi nombre, que habían seguido un poco lo que estaba haciendo, me pidieron información, más obras que estaba haciendo en la universidad. Y bueno, yo lo envié todo esto, pero fue un tema que se mandó, ahí quedó. Y resulta que este año cuando me di cuenta, sí, en México estaban anunciando la asignación como premio internacional. Un privilegio. Sí, un privilegio y pues gracias a la vida, pero en realidad yo pienso que es un reconocimiento al trabajo de todos nosotros, no de Marvin Camacho, de todos los que creamos, de todos los que hacemos, ¿verdad? Y es un premio que tiene dos rangos, la educación, la docencia y la creación musical. Marvin, coméntenos sobre esta galería artística permanente en la sección de artes de la Escuela de Estudios Generales. ¿Cómo nace, objetivo, idea de quién? Coméntenos claro. un poquito esos antecedentes históricos. Fíjese que esto es una idea que nace en el marco de la sección de artes. Yo volví a asumir la coordinación el año anterior de artes y, como le decía al principio, yo amo el dibujo, amo la pintura, o sea, tengo mis obras, me fascina. Y una de las ideas fue, ¿por qué nosotros no tenemos obras de arte en las aulas de estudios generales? Para mí no hay cosa más bonita que llegar a un espacio y que me llena y me da energía y me llena de espiritualidad encontrarme una obra de arte. O sea, hay que exponer a la gente a las obras de arte. Claro. Más, o sea, aquí deberíamos tener más murales en la ciudad, por ejemplo. No hay, casi. Pero surge esta idea a partir de esta necesidad que siento yo que hay que inducir a los estudiantes a que se enfrenten a un Felo García o que se enfrenten a una obra de Carballo o a una obra de Adrián Arguedas. Y entonces lo llevo a la sección, lo comento en la sección y he de decirle una muy buena noticia. Hoy justamente se están entregando 7 dibujos del maestro Adrián Arguedas, ¿verdad? De la serie Las Memorias de Cibú, que son donados a la Universidad de Costa Rica. A la galería. Sí, a la galería, exactamente. Y bien. Una obra del maestro Jorge Gallardo, que ya no está entre nosotros, un dibujo bellísimo de un anciano del maestro Gallardo. Ya son las primeras dos maestros que se presentan ya con obra para esta galería y que está, pues bajo la dirección va a estar la conformación de la maestra Eugenia Zabaleta, que es la que está recibiendo las obras para irlos pues, calificando, revisando, que hay que curar de las obras. ¿Va a haber un espacio para esta galería específica? Cada aula. En cada aula. Es una galería viva. No es un espacio determinado, sino que cada aula va a tener una obra de arte, una escultura. Ya Memo Hernández está hablando de una donación también, el escultor. Entonces quiere decir que en cada obra, cada chico, cada grupo que llegue a generales encontrará una obra de arte y una descripción, quién es el artista y qué es esa obra. Qué maravilla. Es para despertar justamente el gusanito por el arte. Vamos a tener que darnos la vueltita por ahí. Ya lo haremos. Sí. Ya me queda poco tiempo. Usted está organizando el Festival de Música Cámara Turrialba 2024, un proyecto de talla internacional. Coméntenos, Marvin. Este proyecto nace a raíz del año pasado, cuando yo visité Aguascalientes, que me invita el maestro Rafael Machado a observar su festival y como compositor residente, me dejó impactado, O sea, la cantidad de talentos de todo México y de fuera de México que llegaban a este festival, maestros de primera línea, ¿verdad? O sea, impresionante, la maestra Marta Aguilar Renault, por ejemplo, pianista connotada. Entonces, la idea es tener compositores internacionales y maestros, y que nuestra gente, tanto de Costa Rica, ¿por qué no de Panamá, de Nicaragua, de otros lugares, vengan también a vivir. Lo he hablado con la doctora Rocibel Orozco, que es nuestra directora de la sede del Atlántico, el proyecto le ha encantado. Y en fin, estamos echando hacia adelante. El maestro Rafael Machado ha estado muy cerca de mío, hablándome de toda la logística, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que conseguir. Él mismo me ha ofrecido venir para inaugurar el festival y estar presente y ayudarme en toda la logística. ¿Ya hay fecha? Estamos hablando de mayo. Mayo del 24. Sí, estamos hablando de mayo del 24. Vamos a estar muy pendientes de esta gran actividad. Marvin, muchísimas gracias. No, a usted, muchas gracias por todo. Más éxitos y estoy seguro que vendrán reconocimientos internacionales con mucha frecuencia para usted. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos.